muy ilustrador de cómo fue el encuentro de estas dos comunidades, ¿no? Siempre se habla de pueblos negros en el sur, pero fue la primera vez que el norte, o sea, que las personas del sur llegaron al norte, ¿no? A conocerse mutuamente. Siguiente. Y bueno, aquí traigo una línea de tiempo, que es nada más también para dar un poquito de contexto, para empezar a hablar, sobre los censos, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez que se realizaron censos en América Latina fue en Perú y en México, fueron los países pioneros. En Perú se hizo para población indígena nada más, y en México se hizo para la totalidad. Ya después, en 1776, fue que, digamos, la corona española realizó un esfuerzo un poco más grande para llevar a cabo censos a gran escala, para contar la totalidad del imperio. Después, bueno, en ese momento algunos países como Cuba, Puerto Rico, donde la población indígena era menor, no se tomó mucho en cuenta la población indígena, y viceversa, ¿no? En regiones donde había mayor población indígena, ciertas categorías como negro, mulato, muchas veces fueron incluso omitidas de los censos. En lugares como Nueva Granada, actual Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, se crearon las categorías de libres de todos los colores, mientras que en Centroamérica se creó la categoría de ladinos. Después, con las guerras de independencia, quedaron muy pocos recursos a los nuevos países para llevar a cabo censos, entonces se suspendió por un periodo. Fue hasta mediados del siglo, 1850 más o menos, donde se comenzaron a retomar institucionalmente los censos a gran escala. No obstante, estos censos fueron retomados bajo el ente del racismo científico de la época, ¿no? Entonces, se utilizaban las mismas categorías que se habían utilizado 100 años antes, no se modificó eso. Después, a mediados del siglo XX, los censos... ¿Podemos volver? Más. Ahí, seguimos en la línea de tiempo. Entonces, a mediados del siglo XX, los censos fueron obstaculizados debido a la crítica y también a la desacreditación que se generó a partir de las críticas hacia las políticas del nacionalsocialismo. Entonces, separaron los censos con estas categorías raciales, y fue hasta la década de los 90, inicios de los 2000, que con los movimientos indígenas indígenas y afrodescendientes, se empezaron a retomar los censos ya de manera institucional. Entonces, pues bueno, esto también se vio muy reforzado por la conmemoración de los 500 años de la invasión. Entonces era como los movimientos indígenas y afrodescendientes venían muy fuertes. Y bueno, recordemos también que en el año 2000 fue la Conferencia Regional de las Américas, ¿no? Preparatoria de la Cumbre de Durban, donde pues se jugó un rol muy importante para la consolidación del término afrodescendiente, pues recordemos también esta anécdota de Romero Rodríguez, ¿no? Entramos negros, salimos afrodescendientes. Después, en la Cumbre de Durban, en el 2001, fue ya que pues ya marcó un hito, ¿no? Fue un antes y un después, porque ahí se presentó por primera vez en la historia la necesidad y la pertinencia de que se llevaran a cabo censos con enfoque étnico, específicamente para personas afrodescendientes, en donde se diera cuenta de los indicadores económicos, de la calidad de los servicios, de salud, alfabetización, educación, empleo, pobreza, etc. Entonces, fue a partir de la Cumbre de Durban donde se tuvo, digamos, mayor peso para todos los países para que se llevaran a cabo los censos con enfoque étnico. Ahora sí, ya. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo donde se presentan las preguntas censales que se hicieron en varios países entre los años 2000 y 2007. Y bueno, si quieren vayan a ir leyéndolas, pero bueno, este cuadro es muy interesante porque presenta la heterogeneidad étnica, ¿no?, que hay en la región, mientras que en algunos países se pregunta por aspectos
fenotípicos, raciales, como el caso de Cuba, como el caso de Brasil. En otros se pregunta más por el aspecto étnico-cultural, ¿no? Hay muchos términos locales utilizados, ¿no?, en toda América Latina, y bueno, esto obviamente va a representar un desafío, ¿no?, para los pueblos que quieran hacer un censo. Se presenta también la interrogante, ¿no?, si puede existir un término que abarque todas estas diversidades étnicas que existen en la región. Entonces, bueno, es nada más un cuadro comparativo. Hay algunos países que lo empezaron a hacer desde el 2000. Bueno, el caso de México ahorita lo vamos a ver, nos tardamos 20 años en hacer la inclusión de esta pregunta, pero bueno, la que sigue. Bueno, aquí conviene mucho tomar en cuenta que la estructura de las preguntas va a ir modificando los resultados de cada país. Por ejemplo, tenemos el caso de Chile, que si bien no es un ejemplo de población afrodescendiente, es un ejemplo de población indígena, sí ilustra muy bien esto que les digo, ¿no?, como la formulación de la misma pregunta va a ir teniendo diferentes resultados. Entonces, bueno, en el censo de 1992 en Chile se presentó esta pregunta: si usted es chileno, se considera perteneciente a alguna de las siguientes culturas, ¿no?, y se dan algunas opciones. Y ahí el 10.4% de la población se reconoció. Después, 10 años después, para el 2002, hubo una disminución al 4.5%, con esta pregunta: ¿pertenece usted a alguna de las siguientes pueblos originarios o indígenas? Y bueno, lo interesante es que a pesar de que se dieran más opciones de pertenencia, hubo una disminución muy importante. Y esto es porque, según algunos autores, el compromiso de pertenencia es mayor cuando se habla del pueblo que cuando se alude a la cultura. Entonces, bueno, por eso, pues supongo yo que es muy importante poner mucha atención a cómo se diseñan y se formulan las preguntas censales, ¿no? Siguiente, por favor. Otro caso es el de Colombia, que este sí se hizo con población afrodescendiente. En Colombia, en el 93, un 2% se reconoció como comunidad negra con esta pregunta: ¿pertenece a alguna etnia indígena o comunidad negra? Entonces solamente el 2% contestó que sí. ¿Por qué? Porque comunidad negra solamente se entendía que se hacía referencia a algunas poblaciones, ¿no?, algunas regiones muy específicas, como las islas de San Andrés y el Chocó. Entonces algunos afrocolombianos que no vivían en la zona, pues dijeron que no. Y ahorita lo vamos a ver, fue lo mismo que pasó un poco en el nacimiento de los negros mascovos. Después, en la pregunta del 2005, hubo un aumento al 10.5, ya como una pregunta que yo considero un poco más compleja, ¿no? De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, es o se considera como, y ahí vienen las opciones. Aquí también, bueno, a pesar de que hubo una mejora, hubo muchas críticas también hacia los funcionarios y hacia el organismo, porque decían que no se incluyó la palabra moreno, que es también muy común en la costa del Caribe. Entonces, pues ahí hubo una omisión de un término local, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía, ¿no?, la formulación de la pregunta puede influir totalmente en los resultados obtenidos. Siguiente. Bueno, ahora sí vamos al caso de México. Voy a tratar de ser breve para ir avanzando lo más rápido posible. Entonces, bueno, mientras en algunos países ya desde el 2000 se habían hecho todos estos esfuerzos, en México, bueno, a pesar de que en los 90 fue que surgió el movimiento afromexicano, ¿no?, con los encuentros de pueblos negros, que si no recuerdo fue en el Ciruelo, el primero, pues bueno, nos tardamos muchísimos años en incluir el enfoque étnico, a pesar de que las recomendaciones de la Comisión para la Eliminación de la Discriminación Racial año con año hacía recomendaciones. Y bueno, pues México, aparte de que el INEGI estaba ahí renuente,
pues no sé, realmente ahí hay una laguna. Este es un capítulo de mi tesis que está en desarrollo, hay muchas preguntas por resolver, pero bueno, no se había hecho. Entonces, por algunas entrevistas que estuve haciendo, la adopción del término afromexicano pues nació en parte por esta necesidad en el 2015, donde varias organizaciones, colectivos, académicos y demás se reunieron para consensuar y determinar que el término afromexicano iba a ser utilizado para fines políticos, ¿no? O para fines, digamos, gubernamentales oficiales. Ok, entonces, ahí está. El primer acercamiento que se hizo a la pregunta con enfoque étnico en México se hizo justamente para la encuesta intercensal del 2015. Ahí se llegó al acuerdo de que la pregunta en México para población afromexicana sería: por sus costumbres y tradiciones, ¿se considera usted afromexicano, negro o afrodescendiente? Y esa misma fue la pregunta que se utilizó para el censo del 2020. No hubo ninguna modificación, así se quedó. Por algunas prácticas que he tenido con personas de la comunidad, esta encuesta intercensal no se hizo en el nacimiento. Es decir, ahorita vamos a ver, pero digamos que, imagínense que llega el INEGI haciendo esta pregunta, la gente dijo, pues, ¿qué es afromexicano? ¿Qué es afrodescendiente? ¿Eso qué? Entonces, bueno, es muy importante hacer las encuestas intercensales pues en todo el país, aunque no parezca. En el norte de México hay afrodescendencia, hay mucha, no nada más los negros mascogos pues ya tienen 170 años ocupando el territorio, pero pues también ha habido mucha migración, ¿no? A estados como Nuevo León, Tamaulipas, Tijuana, Baja California en general, ¿no? Entonces, creo que los esfuerzos para la encuesta intercensal del 2025 valen mucho la pena que se refuercen en el norte del país, ¿no? Entonces, ahora sí. Bueno, ahora sí, como preámbulo, allá la consolidación del afrocenso está el reconocimiento constitucional, es decir, ya los gobiernos, el INEGI ya no tenía pretexto, ¿no? Ya estaba el reconocimiento constitucional como un antecedente importante, ya no había como decir que no se iba a poder hacer el censo, ¿no? A la población afromexicana. Entonces, aún así, por entrevistas que he hecho, nos han dicho que el INEGI incluso estaba muy renuente a destinar, digamos, presupuesto a campañas. Entonces, por lo que sé, el INEGI no estuvo muy involucrado en las campañas o en sensibilizar a la gente, a los funcionarios, con este pretexto, ¿no? De que no había presupuesto para hacerlo. Y después, bueno, si quieres seguimos. Ok, entonces, bueno, como el INEGI no se metió mucho en el asunto, o sea, dijo, bueno, ok, vamos a poner la pregunta, aunque implica mucho dinero, incluir esa pregunta, pues entonces nosotros no nos vamos a meter a hacer campañas de nada. Entonces lo que pasó fue que algunas iniciativas privadas, como esta asociación de Race and Equality y la Fundación Kellogg's, fueron los que llevaron a cabo esta campaña, que de hecho se hizo solo como por 2 semanas. Fue una campaña que yo no conozco ninguna otra pueblo afromexicano más que el de Coahuila, es mi único referente. Entonces, al menos a Coahuila esta campaña nunca llegó. Entonces, bueno, que aparte creo yo que si ustedes se meten a esta página, así afrocensomx.com, creo yo que está también muy llena de algunos prejuicios, ¿no? O sea, por ejemplo, sale una canción con ritmos muy tropicales, lo cual está muy bien, pero digamos, para nosotros los norteños pues también decimos como, bueno, no nos representa, o al menos a los mascogos pues no, esos ritmos tan tropicales no les llega, no es algo con lo que estén familiarizados. Además de que en los negros mascogos es muy sonado esto de, pues nosotros somos negros, aunque realmente no son de tez oscura o aunque a veces no tienen su pelo rizado. Entonces yo creo que esta campaña pues
careció un poco de esa sensibilización, ¿no? Creo que tuvo un poco, o muchos prejuicios. Entonces, bueno, lo que hicimos en la comunidad, siguiente, por favor. Bueno, este fue el cartel oficial que salió de la campaña Afrocenso MX. Entonces, lo que nosotros en la comunidad hicimos fue colocar imágenes o fotografías de personas de la comunidad con la intención de lograr un poco más de afinidad, de que la gente se sintiera un poco más familiarizada con rostros pues que ellos conocieran, ¿no?, de la comunidad. Entonces, bueno, lo que hicimos fue llenar de carteles la plaza principal tanto de la comunidad como de la cabecera municipal. Para esto no tuvimos recursos de ningún lado, es decir, la misma gente de la comunidad que estaba un poco más involucrada con el movimiento afromexicano, o sea, pusimos de nuestro bolsillo, que para el caso eran 2 personas y yo. Entonces, entre nosotros tuvimos que imprimir, hacer los diseños, etc. Y bueno, esta fue la breve campaña que hicimos, ya con rostros de personas de la tribu Negros Moscovos. Entonces, bueno, cuando llegué al INEGI, que fue, no sé, como el 6 de marzo, del 2020, antes de empezar la pandemia, se comunican con una compañera de la comunidad que está muy involucrada en el movimiento afrodescendiente, y el encuestador le dice: oye, la gente nos está reconociendo, ¿qué hacemos? Entonces mi amiga le dice: pues me vale, o sea, pon a toda la comunidad que todos son afrodescendientes. Bueno, cuando no, porque pues hay muchos más cobos que se casan con, ellos les dicen mexicanos o mexicanas, refiriéndose a los mestizos. Entonces mi amiga, como en la desesperación, pues ya pon a todos, y el encuestador dice: no puedo hacer eso, ¿no? O sea, el encuestador claramente tenía muy, vaya la redundancia, tenía muy claro que el criterio es la autoadscripción, ¿no? Entonces el encuestador estaba omitiendo, lo que pasó ahí es que estaba omitiendo la palabra negro. O sea, él estaba preguntando por la palabra afromexicano o afrodescendiente, porque claro que se piensa que la palabra negro es estigmatizante y no querían ofender a las personas, lo cual es chistoso porque pues es no sé si es la única comunidad, bueno, pero ellos están muy orgullosos de: soy negro mascobo, ¿no? Ellos en su mismo nombre es negro. Entonces, pues nada, lo que se hizo fue sugerirle al encuestador que no dijera la palabra ni afrodescendiente ni afromexicano, y que solo pusiera, o sea, que preguntara por negro o negro. Entonces, bueno, así se obtuvo el resultado, que son aproximadamente como 270 y tantas personas se reconocieron como negros en la comunidad. Es una comunidad muy chiquita. Entonces, bueno, esa es la experiencia que tuvimos con el INEGI. Y bueno, para ir un poco cerrando y dar paso a las compañeras, algunas de las fallas pues son, como ya lo comentamos, la falta de pertenencia cultural o contextualización en la redacción de las preguntas. Es decir, aquí hubiera sido buenísimo que hubiera un comité local del INEGI que hubiera estado contextualizado con la comunidad, ¿no? O sea, alguien que les dijera desde antes, no que el mismo día que estaban haciendo las encuestas: oye, ¿qué está pasando? No, sino que hubiera desde antes un comité local que se hubiera encargado de contextualizar a los encuestadores. Otra falla fue pues el desconocimiento de los términos locales, como es negro más codo, utilizados para la autoidentificación, y pues también lo que ya mencioné, la capacitación adecuada para el desempeño, no nada más de los encuestadores, ¿no? Porque pues entendemos que también muchas veces pues los encuestadores no son expertos ni nada, pero también los funcionarios estatales del INEGI, ¿no? O sea, en Coahuila también vuelve a lo mismo, se piensa que el norte es blanco, que todos son altos claramente, ¿no? Y entonces pues no hay una sensibilización, hay un desconocimiento total en ese aspecto. Siguiente. Entonces, bueno, uno de los aportes que pues yo sugiero en lo que se va a convertir este capítulo de la tesis
es que es muy importante la participación de las personas, de las comunidades afrodescendientes en todo el proceso, no nada más en el diseño de las preguntas, sino también en el levantamiento de datos, o sea, involucrarlos para que estén presentes como encuestadores, y después de eso como analistas, y después de eso que se involucren en la publicación de los resultados en sus mismas comunidades. Entonces, siguiente. Entonces, bueno, ya para cerrar las reflexiones finales, bueno, la dimensión étnica plantea desafíos significativos, dada la complejidad de la composición étnica en toda nuestra región. Me imagino que no nada más esto pasa en México, esto ha de pasar en muchos países de América Latina, bueno, como el caso de Colombia, ¿no?, que les acabo de comentar. Bueno, otro también de los problemas que muchas veces hablamos en clases, ¿no?, es esta exaltación del pasado prehispánico y del mestizaje como única forma de darnos identidad nacional. Entonces, pues ese discurso obviamente pues ha borrado todos los aportes que han dejado las comunidades afrodescendientes en nuestro país. Hace ratito le comentaba a Fer cómo los negros mascogos estuvieron muy involucrados en la Revolución Mexicana con Pancho Villa. Entonces eso, por ejemplo, no se sabe, es un aporte muy importante que han dado en este caso los negros mascogos, ¿no?, al país. La inclusión del enfoque étnico es un procedimiento que tendría que ir más allá de la pregunta, es decir, como ya el país no es muy inclusivo por tener una pregunta con enfoque étnico, sino que los esfuerzos deberían de ir un poquito más allá de la sola inclusión en las boletas censales, ¿no? Y para terminar, bueno, pues el caso de la tribu Negros Mascogos es un ejemplo de que las afrodescendencias en México se manifiestan de diferentes maneras y a través de múltiples identidades, que cambian de acuerdo con el contexto social, de tal manera que su ubicación geográfica, su cultura, su historia, sus tradiciones e incluso su relación con otros grupos indígenas determina en gran medida su forma de autoidentificación y su forma de incluirse en el movimiento y las causas afromexicanas. Y bueno, hasta aquí lo dejo para darle la palabra a las compañeras. Muchas gracias, Carla. Realmente necesitamos miradas críticas a estos procesos que nos han anunciado como muy platillo, pero que pocas veces ponen el dedo ahí en este tipo de malas planeaciones o redacciones llenas de prejuicios. Ahorita te estaba escuchando y me recordé una tarde de esas con unos amigos aquí en Yanga, en Veracruz, y entonces estábamos hablando del censo, y uno de ellos decía, es que esto a nosotros nos metió en conflicto. A mí siempre me han dicho negro, a mí me encanta que me digan negro, en mi casa me dicen negro, y ahora resulta que ya no me pueden decir negro. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las contradicciones que se dan ya a nivel de comunidad, que a veces las estructuras, la burocracia. La otra es que yo mismo en el censo, cuando pasó el chico, hace todas las preguntas, y yo estaba esperando la pregunta final, ¿no? Y no me han preguntado cómo me identifico. Y dice, ay, disculpe, es que no quería decir. No. Entonces, ellos mismos carecen pues, de estas herramientas, o hasta sienten que te van a faltar respeto si te preguntas si tú te consideras negro, ¿no? Y lo que se ve no se juzga, ¿no? Pero obviamente que esas debilidades están en estos tipos de censos, y efectivamente no nada más en México, también en América Latina. Y por eso es importante que abordemos esos temas en estos espacios. Ahora voy a dar paso a la participación de Jessica Esther Moreno Fernández. Ella nos envió su participación en un video y ya la tenemos en la sala Zoom. Pero entonces vamos a seguir en la misma dinámica. Voy a dejar correr el video
y al final reuniremos las preguntas o los comentarios del público. ¿Sí? Entonces, Jessica, muchas gracias. Vamos a la práctica de autorreconocimiento desde la poética, la música y las sonoridades como mujer afrodescendiente. Desde mi experiencia a partir de mi encuentro vital con mujeres afrodescendientes del Cesar, Colombia y la Costa Chica de México. El siguiente proyecto es parte del proceso de investigación, creación de la línea de estudios críticos de las corporeidades, performatividades de la maestría en estudios artísticos. Dicho trabajo propuso recorrer el camino de la investigación por medio de las creaciones poéticas y musicales, que propiciaran el conocimiento y el entendimiento de las sensibilidades afrodescendientes. Se realizó por medio de la etnografía escrita y sonora, así como de entrevistas que fueron pautas para los componentes artísticos. Este trabajo está situado en dos costas, espacios tan parecidos que parecieran dos hermanas negras separadas al bajar del buque negrero, la Costa Chica de México y el Cesar, Colombia. El objetivo fue entender las intersensibilidades de este pueblo, así de cómo han sido los procesos de autorreconocimiento de ellas y cómo ha derivado en el proceso de esta mujer negra que les habla. Este proyecto está marcado totalmente por lo sensible, manifestado en cada canto, en cada versada, en cada poema, en cada plática, recocha, comida, rumba que nos hace compartir nuestros sentidos y nuestros enojos. Es inevitable pensar en el calor que se produce en el cuerpo cuando hablamos entre nosotras, cuando nos regalamos, y esos regalos que muchas veces no son un objeto físico, sino acontecimientos, palabras, sentires, regaños, pechiches, abrazos que se perciben en la piel. Las claves del sentir y pensar se hacen presentes a través de los sonidos, de las imágenes, de los recuerdos, de la experiencia. El sentido da acompañamiento y colectividad, y es algo que caracteriza a estas mujeres. Es por eso que se genera un efecto espejo, provocando que otras mujeres den inicio de su proceso de autorreconocimiento. Las emociones que compartimos en este proceso son los que nos han movido a crear redes de apoyo entre nosotras. Las afectaciones del mundo debido al racismo y la discriminación, todas las hemos sentido, aún viviendo en diferentes geografías. Han marcado nuestra piel y eso es lo que nos une. Y es a partir de esa violencia que decidimos habitar de otra manera para volvernos una trinchera. El 26 de septiembre de 2015, por azares de la vida, llegué a Colombia. Ese día fue un parteaguas en mi reexistencia. Fue justamente a través de otras mujeres afrodescendientes del departamento del Cesar que encontré una resistencia, un lugar de identificación, donde me sentía parte de una comunidad y no como alguien rechazada y violentada por el color de mi piel. Esas mujeres se volvieron el impulso para volver a mis raíces en México. La genealogía me permitió encontrar mi afrodescendencia. Así comencé mi proceso de autorreconocimiento que devino en un proceso de orgullo a mi cuerpo moreno. El proceso lo encontré en dos vías. Por un lado, en la fuerza y el orgullo de otras mujeres. Y por otro lado, con la música, las sonoridades, tan particulares de estas costas. El sonido de los pájaros, el cantadito, los modismos en el hablar, la bulla, la expresión de extrema confianza que es parte de la identidad de este pueblo. El sonido de los acordeones, de los tambores, el rebusque, los cantos de la gente de las calles, el vallenato, la cumbia, la tambora, el son de artesa, el corrido, la cumbia de la Costa Chica. Sonoridades que me vinculan con la identidad del ser un cuerpo afrodescendiente. Definitivamente la manera de indagar, de averiguar, de aprender, de desaprender, de deconstruirme, de entenderme, han sido tan valiosas y sorpresivas. En ese transitar he ido escuchando las historias de las otras y al mismo tiempo son quienes ahora me constituyen. Los diálogos generados por las compañeras fueron una manera de una entrevista fenomenológica. Pláticas, conversaciones, informaciones y el encuentro que se volvió un convivio. Que las mujeres me abrieran su puerta, la puerta de sus casas, que me compartieran y conocer sus reglas, aprender de sus experiencias, escuchar de sus dolores, que se vuelven nuestros cantos, es algo que agradezco enormemente. La historia de cada una está ligada a esta mujer que les habla, aportando no solamente en el análisis contextual, sino a las sensaciones que son atravesadas por la violencia.
Estamos hablando de nuestra experiencia como mujeres negras, que aparentemente se dividen, pero finalmente se entrecruzan por las mismas circunstancias del encuentro. La autoetnografía fue un gran espejo de mí a través de las otras, donde la escritura fue dando forma a los sentires, las relaciones y las formas en las que se vinculan, de las amistades que se crean, de los cuestionamientos que surgen. Cada acontecimiento que pasaba por mi cuerpo, por mi ser, por mi experienciación, terminaba en el cuaderno, en las rimas, en los cantos, y a modo de entender las intersensibilidades que iban dando respuesta para entenderme totalmente. Así es como se siguieron las pautas de la epistemología de la feminista negra, que plantea una tercera vía, que sostiene la conexión entre conocimiento, conciencia y políticas de empoderamiento. Este proyecto se formó como una trenza que me remite al trenzado de mis abuelos, aquellos que dibujan el camino para escapar y volverse cimarronas. Decidí nombrarnos como mujeres afrodescendientes, afromexicanas, afrocolombianas, pero también con orgullo como negras. Uso la palabra negra como una forma de reivindicarnos. Nos nombro así para ser visibilizadas, para abrazar el alma, para crear una red de afectos, en nombre de todas las que ya no están, para combatir el racismo. Nos nombro así porque así fui nombrada desde niña, y el dolor lo convierto en orgullo. Somos negras afrocosteñas, nos autonombramos afrocosteñas, ya que de esa forma generamos un proceso de reivindicación identitaria. Ser afrocosteña va más allá de estar en contacto con el mar y con el color de la piel. Es una forma de ver y de vivir la vida, la forma de relacionarse con otros y otras, la forma de hablar, la forma en la que se prepara el caldo, la comida, los ritmos que el cuerpo canta y baila. Ser afrocosteña es una cuestión cultural, una vinculación con ciertos ritmos musicales, con la forma de comer, con la forma de unir lo espiritual y lo ritual, con las formas de relacionarnos, con el contacto con la tierra y el sentido de comunidad. Ser afrocosteña tiene que ver con la bulla y con la recocha, con apropiarse de unas sonoridades de esa región. Las mujeres que formamos parte de este trabajo somos afrocosteñas, ya sea porque nacimos aquí o porque nos reencontramos aquí. Y esa reivindicación a nuestra afrodescendencia la vivimos a partir de la costeñidad. Este proyecto se formó en la cocina, en el encuentro, en la recocha, en el comadreo, tan característico y hermoso que tenemos las mujeres. Es por eso que decidí nombrar metafóricamente los capítulos con los ingredientes de un menú afrocosteño colombo-mexicano. Ese platillo que podría caracterizar esta mezcla de sabores, dolores, experiencias, comparticiones y rebeldías. 1. El pescado frito y el arroz de coco, los cuerpos afrofemeninos, la raza y el género, con construcciones sociales que siguen operando en un mundo lleno de relaciones de poder, arrastrando un modelo racista, clasista y misógino. La colonización que justificó un sistema de castas donde quienes descendemos de africanos éramos considerados la mala raza. A la intersección de razas se le suma la de género. Un cuerpo femenino tiene que cumplir con los estereotipos marcados. Un cuerpo que es dominado por lo masculino, un cuerpo que no importa, un cuerpo sobre el cual se ejercen violencias y las relaciones de poder, un cuerpo al que se le niega el dominio sobre sí mismo, un cuerpo que si no cumple con los estándares es invisibilizado, violentado, marcado y asesinado. La esclavitud dejó de existir, pero se convirtió en una violencia racista. Sigue vigente las expresiones de exclusión, señalamiento y una política de muerte cimentada en la violación y en el feminicidio. Una guerra contra las mujeres. Cuando esta dominación quiere ser cuestionada, el cuerpo se vuelve un cuerpo disidente en contra de un sistema que dice que se puede y que no se puede hacer, decir y pensar. El cuerpo de una mujer negra que decide romper con dichos esquemas es un territorio político. El primer paso de este territorio es el autorreconocimiento. 2. La tortilla y la hierbabuena, el plátano, la jamaica y los frijoles. Los procesos de autorreconocimiento. La lucha de los cuerpos negros está radicada desde la existencia misma, ya que siempre se nos ha reducido a la deshumanización. Para reconocerme y reivindicarme, me afirmo con el orgullo de ser la que ha sido nombrada y ha sido colocada en la parte baja de la pirámide jerárquica. El autorreconocimiento tiene que ver con el nombrarse en algo que históricamente ha sido motivo de vergüenza por un sistema eurocéntrico y blanqueado. Es reconstruir la memoria y la resistencia de las que estuvieron antes,
reafirmar la coexistencia con la misma naturaleza. Para el feminismo negro es indispensable, ya que es un proceso decolonial. Al pensar un nuevo proyecto de sociedad, un nuevo proyecto de relaciones, de formas de adquirir conocimiento y de formas de sentir ligadas a la estesis. Las afrocosteñas del Cesar, las voy a nombrar porque ellas son partes de mí. Nadia Umaña, la mulata vallenata hija adoptiva de la sierra. El racismo lo sentimos en el alma desde niñas. Nadie nos puede contar qué es esa sensación de dolor y angustia que siembra en el alma. Habitar un cuerpo racializado, aún estando en la ciudad, es una particularidad que se refleja en buscar otro espacio para la reexistencia. Ni tan blanca para pertenecer a una sociedad urbana, ni tan negra para pertenecer a una imagen estereotipada y exotizada de la mujer negra. Es por eso que emigramos, buscamos esa identidad en otro espacio. Compusimos juntas un son vallenato, para recordarnos por qué es que amamos esta tierra. Nargis Guzmán, la mujer negra guerrera, entendía a través de su lucha y resistencia cómo una mujer negra llega a este mundo, al orgullo. La política del cuidado no solo es en su familia, es hacia la comunidad, hacia la tierra, hacia lo colectivo, hacia lo comunal. La lucha por su territorio es tan vital y tan importante que no importa cuántas veces este sistema intente callarlo. A partir de estas enseñanzas vertidas en los diálogos con Nargis, nació Memoria de Raíz Negra, una dramaturgia etnográfica sonora. Las cimarronas de pelo rizado. Cuando se emprende el proceso de autorreconocimiento se empieza una batalla tanto interna como externa. Nuestros cuerpos han sido tan violentados que nosotras mismas hemos reproducido esas violencias al no aceptarlos y blanquearlos. Si rompemos con este cerco, la resistencia se vuelve parte fundamental en un proceso de autorreconocimiento. Las afrocosteñas de la Costa Chica. Beatriz Amaro Clemente, la afromexicana que baila al ritmo de las danzas de las llaves. Con Betty aprendí que este proceso de reivindicación nos lo damos nosotras mismas, en nuestras reflexiones, en nuestras luchas, en nuestras formas de aprender de la otra, en amarnos entre nosotras, porque es indispensable para sobrevivir. Con ella aprendí lo importante que es una red de acompañamiento en el proceso que nos permita cantar y gritarle al mundo que reconocemos el orgullo de ser lo que somos. Si por eso somos brujas, lo reafirmamos con orgullo y lo bailamos al son de la danza de las dianas. Aleida Violeta, poeta negra cimarrona. Gracias a Aleida sentí que somos dueñas de nuestras cuerpas, que nunca más me tenía que sentir inferior, que eso que nos quisieron instaurar ya no funcionaba en mi mente, porque me había vuelto orgullosamente negra y rebelde. No solamente hablamos de orgullo y reivindicación, hablamos de la dignidad y de la lucha de ser libres, por decidir sobre nuestro territorio, que es nuestra vida y nuestro cuerpo. Comparto con ella el orgullo de ser cimarrona, igual que mi madre, igual que mis abuelas, igual que mis ancestras, y entender que ser es igual a libertad. Juliana Acevedo, negra silenciosa pero bien cabrona. Con Juliana conocí y entendí la berraquera. No encuentro palabra mexicana, pero esta palabra colombiana me significa lo que ella contiene en todo su ser, la exigencia por el respeto a nuestra existencia, el carácter fuerte donde está cimentada la historia de la esclavitud. Y ahora nos toca a nosotras hablar por ellas que ya no están, por las que vienen, porque las que vienen tengan un espacio más libre y amoroso. Cada vez que Juliana levanta la voz, nos veo a todas. Escucho sus palabras mientras entiendo por qué el dolor se convierte en orgullo y por qué es tan necesario habitar la palabra para resistir en un mundo que no nos quiso ver. 3. La salsa picante, el neocimarronaje como proceso de resistencia. La política colonial veía a los esclavos como seres sin valor, por lo que la estrategia cimarrona se puede observar en un proceso decolonial que busca la existencia misma. El neocimarronaje pretende ser entendido como acciones y pensamientos contemporáneos que buscan combatir la colonialidad y las políticas violentas hacia las sujetas racializadas. Nombrarse, exigir la libertad, reafirmar un mundo posible y la praxis. Las mujeres afrocosteñas generan procesos de lógicas neocimarronas en la actualidad, convirtiéndose en neocimarronas que huyen de un sistema mundo clasista, racista y machista para quitar desde sus propias maneras de ser. El cuerpo esclavizado se rebeldizó, se liberó y accionó para convertirse en un cuerpo como territorio político en rebeldía, en una resistencia que rompe con la
política instaurada hacia nosotras. Tomar la palabra, retomar una voz que había sido apagada, porque el lenguaje también es un lugar de combate. El resultado de estos actos rebeldes fueron las poéticas y las sonoridades creadas en construcción colectiva, nombrado como palenque sonoro, que se vuelve un espacio de resistencia y despatriarcalización en pro de la existencia. Chilate y Coají, agua panela, nuestras afrocuerpos sonoras. Al colocar la A en la palabra cuerpo, proponemos incomodar, trastocar y lo que se nos ha impuesto como mujeres, y nos reivindicamos desde el hecho de nombrarnos desde la feminidad. El cuerpo ha sido construido desde lo masculino dominante, así que la cuerpa descoloniza, permitiendo en este territorio nuestra propia autonomía y autogobernabilidad. En esta medida nos nombramos cuerpa, atendiendo a la duda histórica. Rompemos el cerco y realizamos un acto de rebeldía y neocimarronaje. Ser afrodescendiente implica entender de dónde viene esta historia, así como las afectaciones de la herida colonial en nuestro ser. Nos nombramos afros al entender, recibir, conservar y mantener aquella historia, transformando la violencia en orgullo y reivindicación. Ser afro y ser cuerpa es la manera que encontramos para nombrar lo que implica estas dos intersecciones tan particulares para entender nuestras intersensibilidades. Es a partir de las sonoridades que esta afrocuerpa se hace presente para la reexistencia, combinando el proceso de acompañarse con otras en un espacio de libertad y autonomía, un palenque sonoro. Estas sonoridades no solo contienen una cultura, sino que han sido elemento para transitar esa violencia y transformarla en rebelde alegría para sobrellevar el dolor, para reexistir en otro mundo posible donde seamos visibles y respetadas. Es por eso que una afrocuerpa es sonora, porque en esas vibraciones es que está contenido todo. Es por eso que las mujeres afrodescendientes de la Costa Chica de México y del Cesar, Colombia, nos autorreconocemos como afrocuerpas sonoras. Soy la mala raza. Soy coyota, mestiza, mulata, india, barcina, albarazada, cambuja, morisca, zambaina, negro, loba, campamulata. Soy los nombres compuestos del estancamiento, el retroceso, la falta de sustento y el aberrante lenguaje, la discriminación racial. Soy la mala raza y empeoraré tu estirpe blanqueada. ¿Cómo íbamos a nombrarnos si ni siquiera sabíamos que existíamos? Nos quitaron nuestros nombres, nos despojaron de todo, viajamos desnudas en un barco. Cuando cayó el barco en el ciruelo, allá se quedaron las negras. La gente de afuera dice que no hay negras en México, pero apenas vienen acá y se dan color. Las invisibles. Una descubre que es negra cuando opera el racismo. Mi historia como niña, como mujer, es la misma que la tuya, que la de ella. Somos el resultado de la misma construcción sistemática, capitalista y patriarcal, pero ahora transformada en cimarrona rebeldía feminista contagiosa. El proceso de violencia que se vive es tan fuerte que reconocerse en esta identidad se vuelve un proceso largo y doloroso. El orgullo es un lugar al que se llega, pero cuando llegas, cantas y bailas. Soy una mujer afromexicana, lo que se asume, se siente, se ve, se percibe, se escucha. Esta piel, este cabello, mis labios gruesos, mi herencia, mi cuerpo como territorio de resistencia, agenciamiento, espacio de reivindicación, recuperando mis ganas de cuidar, de amar. Somos esas que están cargadas de energía, de calor, de respeto, de baile, de música. Somos eso que pareciera no tener nombre. La huella de cada uno, la colectividad, conjunto sonoro como manifiesto político y tensión geográfica, añoranza desde el sonido y el espacio, recuerdo, remembranza, energía condensada. Negra que en la noche canta y con ancestras baila, en el río suena el acordeón, la tambora y bulla, y en la rueda la sabana y sierra hacen bulla. Hermanas que en los ojos nos encontramos, gritando y bailando la alegría de abrazarnos, invocando la libertad por la que siempre se ha luchado. Cimarronas contemporáneas, pescado con arroz, frijoles y tortillas hechas a mano. Ser mujeres, ser confidentes, reír, hablar de nuestras sexualidades, respetar las diferencias, refrescar las gargantas. Chilate y Coají, cacao, arroz, panela y piloncillo. Aquí estamos, aquí estuvimos, aquí estaremos.
Me ubico aquí para combatir la discriminación. Vengo a buscar mi corazón, vengo a buscar mis raíces, la reivindicación de nuestras cuerpos racializadas, afrocuerpas sonoras, construcción de un mundo diferente y horizontal. Soy porque la otra es, y es en el mirar donde la otra aparece, y es en la mirada donde esta otra existe, es en la mirada donde nace el respeto. Pero no solo importa quién eres, cuál es tu historia, dónde tus dolores, dónde tus esperanzas, desde dónde se mira. Consideradas mercancía para este sistema mundo. Nuestra fuerza está en este reconocimiento y autorreconocimiento. Somos iguales, pero somos diferentes. Nos buscamos en nuestros dolores y las distintas rebeldías, sin importar los calendarios ni las geografías. La diversidad y la diferencia no son debilidad, sino fuerza para parir este nuevo mundo que queremos, que merecemos. Este mundo imaginado no solo por nosotras, un mundo donde quepan varios mundos. ¿Cómo no vamos a tener un carácter fuerte si la historia de esclavitud, desarraigo y violencia está en la sangre y toca pararse? La afrochilanga, la negra de la gran Tenochtitlán, la afrourbana, la afromestiza, la que nos toca abrazar la ancestralidad pero tirando el barrio y enfrentando el pavimento mojado, hijas y nietas de las que emigraron, las que caminamos con la cerveza en la mano y balamos en el asfalto. Somos las que decimos basta de palabras, basta de chingaderas, basta de invisibilizarnos, basta de simulación. Estamos aquí y queremos respeto. Delicadeza caminar femenina es mi vida, exigiendo libertad, marica, loca y atrevida. No requiero tu permiso, yo no soy ningún peligro. Tu repudio en la calle me lo meto por el culo, ajustada, maquillada, distinta a tu realidad, del estigma y el rechazo de esta sociedad. De complejos y tus juicios en tu cara yo me río, soy hermosa, perra y loba, yo decido mi camino. Como les comenté en un principio, Jessica ya se encuentra en la sala Zoom. Entonces al final creo que podremos interactuar y comentar con ella su participación. Pero también al principio comenté que habíamos alterado un poco el orden de la mesa porque Carla tiene que salir urgentemente en dirección hacia Querétaro y después nos pidió de forma especial que fuera esta comunicación. Entonces no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, incomodidad con su ponencia. Quisiera aprovechar antes de que ella tenga que partir, si quieren hacer alguna participación o alguna reacción a su ponencia. Sí, tenemos dos. Les voy a pedir que sean lo más breves y precisas posibles para que podamos ajustarnos. Estamos peleándonos con el padre Cronos, entonces no sé, Isra, si me haces favor de acercar el micrófono a Omer, al doctor Omer Bartu y a la compañera Luri. ¿No? En ese orden, por favor. Ok, muchísimas gracias. Yo quisiera simplemente agradecer y felicitarlas por esos trabajos que visibilizan, por supuesto, esa presencia afrodescendiente en nuestro continente. Lo digo porque me estaba de hecho preguntando si tenía que hacer una pregunta, ¿no? El sábado yo voy en un taller mecánico donde me reparan la camioneta. Hay un muchacho, yo lo conozco como Luis, de repente escucho, le llaman cheque. Luego yo le dije, pero entonces tienes mucho dinero, hoy no me vas a cobrar. Y luego dice, no, es que no tengo dinero. ¿Por qué te llaman cheque si no tienes dinero? Ah, pero ¿no te vas a ofender si te explico? ¿Por qué yo me voy a ofender? No, explícame. Entonces su explicación es que cheque quiere decir que vino cheque por la burla de sus amigos. El cheque quiere decir se quemó, chequemó, ¿no? Chequemó, entonces se quedó cheque. Eso, así se quedó como su
su apodo, Cheque. Y yo le pregunté si a él le gustaba ese nombre o no. Dijo, bueno, sí se me quedó y finalmente lo tuve que aceptar, ¿no? Y luego sí, vino el otro y dijo, de hecho, es que tú tienes una piel más clara que la mía. Yo no, yo soy negro. No, sí, pero es que tu piel es más clara que la mía, e incluso que la de él. Entonces, él me explicaba con pena, como que no aceptaba la situación, pero como que finalmente fue como impuesta el hecho de que acepte que sí se puede llamar Cheque, ¿no? Porque su piel se quemó. Y no es la primera vez. Yo había leído un trabajo donde hablaban de que en la época colonial había en Colima más del 50% de gente de origen africano en la villa de Colima. Pero hablando de eso en salón de clase, un muchacho me dice, es que aquí en Colima ya no hay afrodescendientes. El muchacho que me dice esto es un muchacho de piel más negra que todos los demás del salón de clase. Es decir, que no aceptan la situación como tal. Por eso creo que agradezco, ¿no?, esas presentaciones. Mi pregunta es, ¿cómo hacer, ¿no?, que esos trabajos salgan del aula y que se entiendan, ¿no?, en la población? No sé si el arte, la música, como vemos, sea, no sé, el medio que hay que valorar para que se pueda aceptar esa situación, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, me preguntaba, ¿por qué la palabra tribu? Es que en África, por ejemplo, nosotros pertenecemos a tribus, a etnias, pero realmente usar la palabra tribu es peyorativo. Entonces yo me preguntaba por qué usaron esa palabra para poder identificarse. Gracias. Bueno, si ya voy contestando eso. La palabra tribu, como ellos vienen, digamos, su historia está relacionada con Estados Unidos y con ciertas comunidades indígenas de allá, pues en Estados Unidos se usa mucho la palabra tribu y no es de manera peyorativa. Entonces, bueno, ellos colindan con otra tribu que se llama la tribu Kikapú. Ellos cruzaron el río Bravo en conjunto. Los negros mascogos llegaron junto con la tribu Kikapú, y entonces, como los Kikapú tenían muchos beneficios que los mascogos no, entonces cuando los nombran Grupo Indígena de Coahuila, ellos dicen, bueno, pues entonces si el Estado nos está nombrando como indígenas, hay que llamarlos tribu. Pero sí, en realidad ellos se autorreconocen como tal, no es para nada peyorativo. Creo que tiene que ver más con una cuestión de obtener ciertos privilegios, ¿no? Si me llaman tribu, entonces a lo mejor me reconocen como reconocen al único pueblo indígena que hay en México, que es los mascogos, que pues después, si se ponen a ver su historia, la verdad es que sí tienen muchos más privilegios que los negros mascogos. Pero bueno, acá no es para nada peyorativo. Y es algo que siempre nos recomiendan, bueno, me han recomendado en mis trabajos, hacer esa acotación, ese señalamiento en el texto. Decir, bueno, tribu en este caso, sabemos que puede ser peyorativo en otros contextos, pero en el caso de los negros mascogos, no. Entonces, muchas gracias por el comentario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nuri Quiroz. Yo soy orgullosamente afrodescendiente, afromexicana, afroveracruzana, afroyanguense y afrocardelense. Yo pertenezco a la red de mujeres afrodescendientes de aquí de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto estar aquí compartiendo y conociendo y aprendiendo de todas ustedes. Felicito a las compañeras, a las ponentes que hasta este momento han pasado, como es Carla y como es nuestra compañera Jessica Esther Moreno, que también pertenece a la red de mujeres afrodescendientes de aquí de la ciudad. Más que una pregunta, es un comentario, y felicito a Carla en el sentido de iniciar con este trabajo acerca del Censo de Población y Vivienda 2020, que se llevó a cabo, ¿no?, hace 2 años.
Si bien los resultados que se presentaron, por ser la primera vez que se presenta esta información, ¿no?, que se realiza la pregunta como tú nos hiciste el favor de presentárnoslas nuevamente en tu exposición, hace falta mucho trabajo todavía, ¿no?, para poder seguir avanzando. Yo creo que en ese sentido vamos a estar en construcción permanente acerca de este trabajo en lo referente al censo de población y vivienda. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Yo he escuchado muchos comentarios acerca de que si estos resultados no existen porque no son los verdaderos, no son ciertos, ¿no? También es verdad, y tenemos que ser realistas, que es la primera vez que se pregunta. De hecho, también nos hiciste el favor, ¿no?, de comentarnos a través de esta línea del tiempo los países aquí en Latinoamérica, los cuales ya llevan un rato realizando este trabajo, y creo que también ellos siguen en constante cambio, ¿no? Están en un cambio permanente y trabajando para eso. El día de hoy nosotros venimos de una reunión que se llevó a cabo en el INEGI, en la dirección de Bandera 71, y el día de hoy se presentó la estrategia de consulta pública sobre la metodología del conteo de población y vivienda 2025. Esta consulta es una consulta abierta que inició el 8 de noviembre del año en curso y terminaba el día de hoy, 5 de diciembre, pero se extendió hasta el día 5 de enero de 2023. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad nuevamente de visibilizarnos y de que nos cuenten nuevamente, ¿no? Revisemos por favor, entremos a la página porque está abierta para el público en general, y revisemos todos los apartados que ahí vienen, como es la presentación de las características metodológicas y conceptuales del conteo de población y vivienda 2025, el cuestionario básico, el cuestionario empleado, el cuestionario para alojamientos de asistencia social y el cuestionario de entorno urbano y el cuestionario de entorno local. Y si bien vemos, ¿no?, de acuerdo a lo que el trabajo de exposición que nos presentó Carla, pues aquí tenemos oportunidad, ¿no?, nuevamente de poder hacernos presentes visualizándonos, visibilizándonos sobre todo, ¿no?, de que podemos estar haciendo cambios constantes y que nuevamente este 2025 seamos contabilizados y visibilizados, y que como grupo afrodescendiente, afromexicanos, pues estamos presentes no solamente en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro, ¿no? Estamos, sí, en toda la República Mexicana. En cada estado tenemos distinta representación del número de población, y que es importante que conozcamos y que sepamos dónde estamos. Aquí en la ciudad estamos en todas las alcaldías, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y es importante hacer una campaña nacional que también en el pasado Foro Global UNESCO contra el Racismo y la Discriminación 2022 se llevó a cabo dentro de este foro una campaña nacional, se inició, de acción ya contra el racismo y la discriminación y las reparaciones, para visibilizarnos nuevamente, ¿no?, para hacernos presentes. Entonces tomemos esto, que está esta consulta pública para accionar, para visibilizarnos en toda la República Mexicana, y muchas gracias, Carla, por presentarnos esta información tan importante e interesante de nuestros hermanos de la tribu de Negros Moscovos en Coahuila. Gracias. Gracias, María. Bueno, pues yo me voy a disculpar con todos, tengo que salir a Querétaro de manera urgente. Muchas gracias, profe, por abrir estos espacios, Fe, por moderar. Una disculpa, compañeras, pero les deseo mucha suerte, espero que volvamos a coincidir, y bueno, sin más. Gracias a ti, Carla, y ojalá pronto nos encontremos. Bueno, tenemos a Jessica en la sala Zoom y vamos a dar paso a la exposición de Olivia Organista Mora.
Voy a leer una breve síntesis curricular, sigo insistiendo en el tiempo de exposición porque estamos pues ya muy atrasados o muy, ya no sé, llegar a cómo lo podemos definir. Odile Organista Mora, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestría en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero, investigadora en el arte, asesores de la Secretaría de Educación en el Estado de Guerrero, activista sobre identidad, cultura y derechos humanos en las comunidades y poblaciones afrodescendientes, activismo sobre empoderamiento y erradicación de la violencia hacia las mujeres afromexicanas en la costa chica del Estado de Guerrero. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con el tema de racismo y discriminación en comunidades afrodescendientes. Ha publicado artículos sobre el tema de son de artesa como identidad afromexicana. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Mi tema mi ponencia se titula Expresiones culturales, el vínculo hacia la visibilidad de los pueblos afromexicanos. El movimiento para el reconocimiento constitucional y la lucha contra la invisibilidad del pueblo afromexicano surge a finales de la década de los 90, encabezado por organizaciones civiles en los estados de Guerrero, Oaxaca y posteriormente Veracruz. El movimiento incluye la promoción del desarrollo económico y social de las comunidades afrodescendientes, erradicación del racismo, discriminación e inclusión en la historia de México. En ese gran movimiento, las diversas expresiones culturales han jugado un papel trascendental para el logro de la visibilidad de nuestras poblaciones. Para hacer visible al pueblo afromexicano ante una sociedad racista y discriminatoria, los grupos de activistas, la academia y actualmente algunas instituciones públicas se han organizado para difundir las danzas, bailes, sones, pintura, escultura, creación de museos, gastronomía. Eso se realiza a través de encuentros culturales, foros, mesas de trabajo, festivales comunitarios, escolares, etc. Todas estas expresiones culturales son parte identitaria de la cultura afromexicana y que tiene como objetivo visibilizar la cultura y la historia de esta población negada. Esas expresiones culturales, como la danza de los diablos, el son de artesa, el toro de petate, los apache, las chilenas, murales de pintura de los encuentros de pueblos negros y los talleres de escultura, han reforzado y visibilizado la existencia de las comunidades afromexicanas. Dan muestra de que las poblaciones de origen africano tienen sus propias características y forman parte de un país pluriétnico como lo es México. Hemos de señalar que la Organización de las Naciones Unidas declaró desde el 2015 a 2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes con el lema Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Entre sus objetivos se encuentra el de promover un mayor reconocimiento y respeto de la diversidad, de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades. Aunque debemos de señalar que el trabajo de la promoción de las expresiones culturales desde finales de los 90 ya se venían realizando por organizaciones afrodescendientes, principalmente en los estados de Guerrero y Oaxaca. Uno de los primeros espacios de reflexión sobre la visibilidad de las comunidades afrodescendientes en la región de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca en nuestro país
fue la realización del primer encuentro de pueblos negros, celebrado en el mes de marzo de 1997 en la comunidad del Ciruelo, municipio de Jicotepa Nacional del estado de Oaxaca. En ese encuentro se reunieron activistas afromexicanos quienes analizaron y acordaron incidir para realizar trabajos de sensibilización, difusión y promoción de la historia y la cultura de sus comunidades, incluidas desde luego las expresiones culturales. Como resultado de ese encuentro de pueblos negros, surge la organización México Negro AC, y que tiene como objetivo difundir y desarrollar la cultura afromexicana a través del intercambio de expresiones de sus pobladores, de la difusión y enseñanza de su patrimonio cultural y la reflexión sobre sus problemas, necesidades y recursos. Con este antecedente empiezan a surgir más espacios culturales en los cuales se hacen presentes la demostración de danzas, sones, pintura, poesías, talleres de máscara, etc. Entre las danzas y bailes que se han convertido como símbolo de la identidad de la cultura afrodescendiente de la Costa Chica de ambos estados son los diablos, el son de artesa y el tro de petate, expresiones culturales que son vínculo para la visibilización de una cultura propia, de mostrarse ante el resto de los grupos étnicos que existen en México, así como ante el Estado. La difusión de las expresiones culturales de los pueblos afromexicanos es un vínculo importante que contribuye a visibilizar a nuestras comunidades. Eso también nos lleva a reconocer nuestra identidad étnica y que formamos parte de comunidades con una historia ancestral. La danza de los diablos es una manifestación cultural de las localidades de Costa Chica que se acostumbra a bailar los días 1 y 2 de noviembre de cada año para conmemorar el Día de Muertos. En ese proceso de reconocimiento constitucional y con ello la visibilización de la población afromexicana, esta tradición se ha expandido hacia otras celebraciones como escolares, comunitarias, académicas, institucionales y sociales. Esa expresión dancística incluso va más allá de los límites nacionales. Existe conformación de grupos de danzantes en los Estados Unidos de Norteamérica, cada día es más visible. En el caso del baile del son de artesa, es a decir de Carlos Ortiz, Carlos Ruiz, se ha convertido en un elemento identitario de la cultura afrodescendiente de la costa. El baile los remite con una historia, los conecta simbólicamente con sus antepasados, además les hace sentir orgullo de pertenencia a su cultura. En el caso de los encuentros de pueblos negros que se celebran año con año en alguna comunidad afrodescendiente, el baile de artesa representa una de las situaciones con un alto valor simbólico de ancestralidad e identidad que al mismo tiempo los lleva a la visibilidad como una cultura presente. El son de artesa es un baile que estaba a punto de desaparecer, pero gracias a la intervención de artistas locales se dio un realce y ahora se ha convertido en una tradición viva e identitaria del pueblo afromexicano. Los concursos, exposiciones de fotografía, pintura y murales en algunas comunidades de la Costa Chica también son parte de expresiones culturales en los últimos años. Surgen para registrar la vida cotidiana, costumbres y tradiciones de nuestras comunidades. Es necesario señalar que esas expresiones se difunden a nivel local, pero principalmente en espacios públicos fuera de las localidades, con la finalidad de hacer visible su cultura. Una de las importantes y primeras acciones a favor del reconocimiento y visibilización del pueblo afromexicano fue la creación del Museo de Culturas Afromestiza Vicente Guerrero, ubicado en Coajimalpa,
en el mes de 1991 y ofrece datos importantes de la historia, la antropología y la etnografía del lugar. La exhibición cuenta con mapas, maquetas, gráficas, textos, dibujos, documentos, grabados, fotografías, trajes, máscaras e instrumentos musicales. En julio del 2017 se creó el Museo Afromexicano ubicado en Huehuetán, municipio de Azoyú. Cito: nace con el propósito de dar a conocer el pasado y el presente del pueblo afromexicano desde la época del virreinato. Los españoles trajeron a personas de origen africano, en su mayoría de manera forzada. Esto influyó en la relación entre las etnias que ya habitaban en nuestro pueblo. Y así como en otras expresiones culturales, este museo está contribuyendo en el avance que se ha logrado del reconocimiento constitucional de nuestras comunidades afromexicanas. La difusión de su cultura como pueblo afrodescendiente, por un lado, conlleva a la visibilización y a exigir la implementación de políticas públicas para el desarrollo de nuestras comunidades afromexicanas. Desde luego, un logro muy importante ha sido el reconocimiento constitucional. Quiero compartirles un video que grabamos ahora en el Encuentro de Pueblos Negros. Es muy cortito, por ahí es un video de la danza de los diablos. Ahí se va a ver cómo la comunidad. Sí, ahí vamos a ver cómo la comunidad también se integra, cómo es el baile de los diablos. Sí, entonces, bueno, aquí vemos la importancia de las expresiones culturales de las poblaciones afrodescendientes o afromexicanas o costeñas o negras, como ya lo hemos comentado, han servido como el vínculo para esta visibilización de la población afromexicana. Ahora que estuvimos en el Encuentro de Pueblos Negros, también hay en el estado de Oaxaca, vemos también cómo las mujeres de la comunidad se están organizando ya para integrarse en grupos de danzas. Ahora tengo la oportunidad de ver a las canasteras, así se llama un grupo de mujeres, y bueno, ellos se sienten como que muy orgullosas de pertenecer a su cultura, ¿no? Entonces, con ello nos damos cuenta, bueno, que cada vez las expresiones culturales también forman parte de esta visibilización. Tenemos todavía por ahí tiempecito. Y también otro factor muy importante son los niños. En el estado de Guerrero, Oaxaca, la verdad, en los festivales escolares, la danza de los diablos no falta. Igual el son de artesa, y cada vez, bueno, yo radico en Chilpancingo, Guerrero, soy de la Costa Chica, actualmente tengo Chilpancingo, pero también vemos ahí en la capital cómo estas expresiones culturales ya son puestas en escena, ya con grupos folclóricos de danza. Entonces, bueno, aquí
Muchas gracias. Pues bueno, es una muestra de una de las expresiones que visibilizan la cultura afromexicana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues somos testigos en estas presentaciones y estoy seguro que así va a ser el que nos sigue. El activismo cultural y la cultura como un espacio de resistencia, además de la construcción y la reinvención de las identidades, también es un espacio de resistencia activa, una militancia. La música, lo vimos en la mañana con la exposición y la conferencia de Ingrid en las artes gráficas, y pues obviamente también en esta construcción de los paisajes, de sonoridades. Hay una confluencia de emocionalidades que van desde la algarabía hasta a veces el cuestionamiento de uno mismo, cómo nos identificamos o nos reconocemos físicamente. Pero bueno, dejaré mis comentarios para más después. Ahora presento a Karina. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta jornada que ha sido bastante larga pero fructífera. Karina Luna Gómez, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestrante en el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos, PEPELA de la UNAM, con un proyecto de investigación titulado Políticas de Reconocimiento de la Población Afrodescendiente en México y Guatemala, así como reparación del daño histórico hacia la población afrodescendiente en México y Guatemala, en proceso de titulación como licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el proyecto de tesis El aporte de Gonzalo Aguirre Beltrán a la tradición científica de la etnohistoria. Muchas gracias, Karina. La presentación que hago hoy forma parte de mi proyecto de investigación de la maestría. Y que, bueno, este proyecto tiene como... Y bueno, este proyecto tiene como fin generar una propuesta de políticas públicas que tengan presente los procesos históricos que han atravesado los pueblos afrodescendientes del país. Y bueno, en esta presentación me propongo reflexionar acerca de la relación compleja que se ha gestado entre el Estado-Nación moderno y los pueblos negros del país. Y bueno, esta forma tensa la caracterizo a partir de las políticas de mestizaje, las prácticas racistas, los procesos de racialización, que son resultado de esta necesidad de este Estado moderno por forjar un sujeto ciudadano nacional, un mestizo mexicano. Y bueno, también esta relación tensa entre el Estado-Nación se puede identificar a partir del racismo estructural que atraviesan los pueblos afrodescendientes, ¿no? Y que también se ve representado en prácticas materiales como es la limitación del desarrollo equitativo, ¿no?, de dichos pueblos. Y bueno, voy a hacer una super reducción de mi presentación. Y bueno, este proceso o estas relaciones tensas que se gestan entre en el territorio mexicano con la población afrodescendiente, pues tienen su origen en los procesos de segregación racial durante el proceso colonial. Y bueno, a través de esta formación de sistemas de casta, ¿no?, que dividió a la población a través de procesos biologicistas, ¿no? Y bueno, que también esta relación se da durante el siglo XVII a través de procesos de persecución de la población cimarrona, ¿no? Y bueno, también
esta relación tensa pues se puede identificar durante el proceso de independencia, ¿no? Que incluso este proceso de abolición de la esclavitud pues no significó un real inclusión de los afrodescendientes a la vida política del país, ¿no? Sino que por el contrario pues los volvió a someter a un proceso de racialización e invisibilización. Y bueno, el siguiente apartado pues es el que me interesa desarrollar un poco más. Se titula El Estado más mestizo y el racismo antinegro. Y aquí retomo la categoría de Estado mestizo de Lung para caracterizar a este Estado formado a partir de procesos raciales, ¿no? Y bueno, que deriva como durante el siglo XIX pues, se buscó formar este Estado cívico y después se formó un Estado étnico a través de este estandarte, ¿no? de la modernidad mexicana, donde se erigió al mestizo y al mestizaje como parte de ese proyecto civilizatorio. Y que bueno, dentro de este Estado mestizo también observamos políticas de blanqueamiento, ¿no? Que se llevaron a cabo tanto para la población indígena, ¿no? Donde se fomentó este mito de forjar, ¿no? Teorías que buscaban civilizar a la nación. Y bueno, en este proyecto civilizatorio, el Estado mestizo, la población quedó eximida de este discurso del mestizaje, siendo así esta exclusión el vértice del mestizaje nacional, el cual, de acuerdo con Mónica Moreno, se encuentra sustentado en un racismo antinegro que produce estas prácticas de racismo, racialización, marginación e invisibilización. Y bueno, tenemos presente que una de estas prácticas del mestizaje o bien del racismo antinegro es su constante orientación hacia la blanquitud, alejando y despreciando lo negro. Y recuerdo mucho la participación de hace un rato mi compañero que decía, ¿no? Que varios integrantes de una comunidad prefieren no nombrarse como negros o afrodescendientes. Y bueno, este desprecio hacia lo negro se puede observar en la complejidad identitaria de los pueblos negros, tal como lo mostró Lewis en 2000, quien estudió la comunidad morena de San Nicolás Tolentino en la Costa Chica de Guerrero, quienes asumen una identidad intermedia o flexible entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional, de forma tal que para autoidentificarse estos prefieren nombrarse como morenos, para hacer referencia a la afrodescendencia como parte de este legado histórico, mientras que por otro lado buscan acercarse a las identidades legitimadas o institucionalizadas como es la indianidad. Cuando Lewis les pregunta a los habitantes de San Nicolás Tolentino acerca del significado de moreno, estos hacen referencia a la mezcla de su sangre con indígenas, de forma tal que en ocasiones se autonombran como indios morenos. Es significativo observar cómo estas formas tensas de habitar el Estado, los pueblos negros han desarrollado estrategias discursivas para reivindicar su pertenencia nacional. Estas estrategias, superando el discurso de la descendencia mixta o bien del parentesco, se fincan en experiencias comunes entre los indígenas y negros, como es la subordinación y la situación de clase frente a los blancos. Establecer este pasado común con los pueblos indígenas les permite mexicanizarse a través de su indianización. Bueno, a consecuencia de esta, estoy recortando mucho la presentación. Bueno, a consecuencia de esta invisibilidad que históricamente ha vivido la población afrodescendiente, en la década de los 90 surgieron algunos movimientos sociales, entre los que sus principales demandas se encontraba el reconocimiento constitucional de las comunidades y pueblos afrodescendientes, la inclusión de la variable étnico-racial en los censos y la creación de un observatorio contra la discriminación. Y bueno, pues tenemos que en las últimas décadas el gobierno de México ha identificado como un país pluricultural
ha impulsado una serie de avances a través de los cuales se busca dar una mayor visibilidad, reconocimiento a la población afrodescendiente, como lo es su nombramiento constitucional, que se encuentra sustentado en la modificación del artículo 2 de la Constitución con la adición en un apartado C. Bueno, sin embargo, reiteramos que esta inclusión es de carácter nominativo y formal, más no sustantiva, ya que no ha generado políticas públicas culturalmente diferenciadas que contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad persistentes entre la población afro. Y bueno, también tenemos, como lo mencionó la compañera Carla, que se acaba de ir, como parte de estos avances que se han dado, pues la inclusión de la variable, de la autoadscripción identitaria dentro del censo de 2020. Y bueno, derivado de estos cuestionarios realizados a lo largo del país, se concluyó que en México viven 2.576.213 personas, las cuales se reconocen como afromexicanas y que representan el 2% de la población total. Y bueno, estos resultados del censo fueron presentados en 2021. Sin embargo, hay algunas discrepancias en los resultados que se han mostrado desde las cifras oficiales. Y bueno, ahora que se encuentra aquí la compañera Nuri, pues vamos a recuperar algunos datos que encontré en la página de Moafro. Y bueno, cito: en estos, haciendo referencia a los censos, se estableció una media nacional afrodescendiente que en muchos parámetros se encuentra en mejores condiciones que la media nacional en general. Y bueno, estos resultados evidentemente contrastan significativamente con la realidad que se vive en los territorios de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, estados donde se encuentran los municipios con mayor porcentaje de población afromexicana. Suscribimos que los resultados presentados dan cuenta del racismo estructural e institucional imperante, los cuales ejercen una invisibilidad histórica y estadística que no da cuenta de la realidad de estos grupos y que enmascara las desigualdades persistentes entre los grupos negros. Y bueno, la colectiva de mujeres afromexicanas, Moafro, ha comparado estos resultados del censo de 2020 a nivel nacional y los datos de los municipios con un mayor índice de población afro. Este análisis ha permitido dar cuenta de la discrepancia en la aplicación del cuestionario, así como los resultados oficiales, donde además se hacen evidentes las condiciones materiales de marginación de esta población como resultado de un limitado goce de derechos. Ahí está. Gracias. Bueno, de acuerdo con el censo 2020, la media nacional afrodescendiente de personas mayores de 15 años analfabetas es de 5.3, es decir, el 0.6 punto por encima de la media nacional, que se ubica en un 4.7%. Sin embargo, en el análisis realizado por Moafro y a partir de la disgregación de los municipios con una población afro de entre el 40 y 70%, la cifra se eleva a 13.7 y en los municipios con más del 70% de la población afro, la cifra asciende a 18.2%. Es decir, que el nivel de analfabetismo entre la población afro es de 13.5 por encima de la media nacional. Y el acceso a servicios de salud se ve limitado en el caso de la población afrodescendiente respecto a la población nacional. En los datos presentados por INEGI, el nivel de afiliación a los servicios de salud se eleva en los municipios con más del 70% de la población afromexicana. Sin embargo, Moafro recalca que este dato es engañoso, ya que la mayoría de la población se encuentra afiliada al Instituto de Salud Bienestar INSABI. Debido a que la mayoría de la población no cuenta con una fuente de empleo formal y por lo tanto no existe seguridad social,
La media nacional y la media nacional afro afiliada a este instituto es de 35.5, mientras que los municipios con 40% de la población afro es de 78.7, y en aquellos con más del 70% es de 85.3. En el caso de los servicios de salud por parte de IMSS, se muestra que 51% de la población nacional está afiliada al IMSS, mientras que en los municipios con más del 40% de la población afro, el porcentaje es de 6.7, y en los municipios con más del 70% de la población es apenas del 3.4. Como se observa, en los datos sociodemográficos recolectados por MUAFRO, las prácticas y políticas racistas, discriminatorias y el ejercicio limitado de derechos hacia la población afrodescendiente han colocado a estos pueblos en condiciones de marginalidad y pobreza frente a la población nacional, donde se hace explícita la materialidad del racismo y la urgencia de políticas afirmativas, así como distributivas, que mejoren los niveles de vida de la población. Y bueno, también estos niveles de marginalidad se hacen presentes cuando esta información es disgregada a partir de ítems, por ejemplo, de género, ¿no? En el caso de las mujeres afrodescendientes. Y bueno, ya para concluir, bueno, si bien en las últimas décadas se han logrado reconocimientos de carácter afirmativo orientados hacia el nombramiento y visibilidad de la población negra o afromexicana, existen grandes brechas que impiden un reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente basado en la diferencia de estos grupos. Actualmente son reconocidos como ciudadanos y como parte de la diversidad cultural, tienen los mismos derechos en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano. Sin embargo, considero que dadas las condiciones de invisibilidad, racismo y discriminación que han marcado a la población negra del país, todo reconocimiento de los derechos de los pueblos afrodescendientes requieren ser abordados desde un criterio ético que evalúe la histórica relación de estos pueblos con el Estado o los estados mestizos alrededor de América Latina. Además de que el ejercicio del reconocimiento de derechos debe estar basado en una justicia reparativa con el fin de resarcir los daños históricos presentes y que elimine todo este tipo de racismos estructurales como la discriminación e invisibilización a la que han estado sujetos estos pueblos. Y bueno, uno de los principales retos que enfrentan las poblaciones afromexicanas es la superación del racismo institucional ejercido por el Estado mestizo, ya que en México no contamos con una perspectiva jurídica específica que dé cuenta de sus derechos. Abro cita de Avendaño. Se puede afirmar que la persistencia del racismo institucional mantiene en la invisibilidad a los pueblos negros, en muchas ocasiones para dar respuesta a algunos de los múltiples conflictos que atraviesa la población negra, se les ha equiparado con los pueblos indígenas. Sin embargo, esta equiparación resulta conflictiva dados los diversos procesos de organización sociocultural y las diversas formas de identificación o adscripción negra. Y bueno, creemos que desde el marco administrativo y legislativo se deben plantear ciertas acciones o medidas que deben ser contempladas al momento de velar por los derechos de los pueblos afrodescendientes del país. Por un lado, las acciones o medidas administrativas, es decir, políticas públicas, deben ser orientadas al marco de carácter distributivo, así como promover políticas públicas en favor de mujeres y jóvenes afrodescendientes. Por otro lado, las leyes sectoriales orientadas a la población negra deben ser decretadas para favorecer y proteger a estas minorías. Sin duda, en el marco legislativo y administrativo quedan muchos escollos por librar, desde el mismo reconocimiento de la diversidad afrodescendiente basado en las particularidades de esta población dependiendo de la región, ¿no? Y su historia propia, así como la promoción y formulación de políticas de carácter distributivo que permitan superar
las condiciones materiales de vida, marginación, discriminación y racismo que han vivido históricamente los pueblos negros de